¿Hay más violencia o menos violencia que antaño? A veces hablas con científicos o con gente de la calle y te dice, sin dudarlo, antes había más violencia, ¿no? Echaban a los niños por las pirámides y cosas así. Éramos caníbales, la especie humana es menos violenta. Y en cambio mucha gente en la calle te dirá que cada día hay más violencia, que no se puede vivir donde antes podía vivir. ¿Qué está ocurriendo? Yo diría que ha habido un movimiento de disminuir la violencia que pasó sobre todo durante el siglo XX, que sí se disminuyó mucho la violencia. Pero también hay un momento, sobre todo, les voy a hablar de las ciudades de América Latina que yo conozco mejor, sobre todo de Brasil. La violencia se fue disminuyendo hasta los años 80. Y de ahí hubo un momento de que se aumentó mucho. Y eso pasó también en los Estados Unidos. Se sabe que una de las razones por la cual le aumentó mucho, y cuando yo hablo de violencia estoy hablando del número de la gente muerta, que es lo indicador más preciso que tenemos. Aumentó mucho el número de homicidios en Brasil, en los Estados Unidos, en los años 80. Sí. Una de las razones fue la asociación con el crack. Cuando el crack, la droga esa, se difundió mucho, hubo un aumento muy grande de muertes, sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad, asociado al crack. Cuando se controló el crack en los Estados Unidos, por ejemplo, se bajó otra vez el nivel de violencia. Entonces, hoy día en los Estados Unidos está mucho más bajo que de lo que estaba en los años 80. Durante los 80 y 90, en la región metropolitana de Sao Paulo, hubo años en los que la policía mató a más de 1000 personas, más que el número de homicidios en el mismo periodo en la ciudad de Nueva York. En los primeros meses de 2007, en Río de Janeiro, la policía mató a más de 600 personas. Sao Paulo, unos 7000 chicos menores de 18 años trabajan en las llamadas bocas de fumo, puntos de venta ilegal de droga. Es curioso que menciones el crack y la droga, porque, y me corriges si me equivoco, pero yo siempre tengo la sensación de que hay una tendencia en el pensamiento a asociar la violencia con la pobreza. Y lo que tú me estás sugiriendo es que no es, y yo creo lo mismo, no es necesariamente así. O sea, hay pobres muy pobres que no son nada violentos, como las hermanitas de la caridad, y hay ricos muy ricos, como las mafias rusas, que son extremadamente violentos. ¿Qué piensas tú? Cuando yo escribí mi libro, una de mis mayores preocupaciones fue ir contra esa idea de que es la pobreza que genera la violencia. Porque es una idea muy fácil, y toda la gente le dijo, en Brasil sobre todo, cuando la violencia empezó a aumentar en los años 80, que lo que causaba la violencia era la crisis económica. Y yo totalmente creo que no es eso. Ha habido pobreza en Brasil desde siempre. No hay siempre. Mucho más pobreza hoy do que había antes, y no es siempre que ha habido violencia. Entonces ya no creo que se pueda explicar la violencia por la pobreza. Lo que sí ocurre es que hay como, por ejemplo, el crack se distribuye mucho en los barrios pobres. Sí ha habido un aumento de la gente que moría en los barrios pobres, pero no es por causa de la pobreza. Sino de la droga. De la droga o de la relación con el crimen organizado. Cuando te miras al espejo, seguramente ves a alguien virtuoso y benévolo, o al menos incapaz de cometer atrocidades. En 1971, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, condujo un experimento para responder a una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando sitúas a personas inocentes en lugares perversos? ¿Prevalece la cordura o se impone la violencia? Para contestar a esta pregunta, Zimbardo realizó una simulación de una cárcel. En ella asignó al azar los roles de guardias y de reclusos entre un grupo de estudiantes voluntarios. A pesar de que estos habían sido preseleccionados por sus condiciones óptimas de salud mental y física, los guardias enseguida mostraron un nivel muy alto de sadismo y los prisioneros signos agudos de estrés y depresión. El experimento tuvo que ser suspendido antes de lo previsto por la crueldad alcanzada. Casi todas las personas podemos ser inducidas a actuar con violencia cuando el entorno favorece una serie de procesos psicológicos.
Esta conclusión del experimento de la prisión de Stanford es semejante a la de otros experimentos. La plasticidad del cerebro es la misma que tiene la conducta humana. Todos podemos ser bondadosos o crueles, guardias o reclusos. Casi todo depende del entorno que nos rodee. Hay un tema que, no solo en América Latina, donde está la mayor parte de la audiencia de este programa, y en el sur de Estados Unidos, sino también en España, nos preguntamos y nos preocupa muchísimo. O sea, a mí ha habido instituciones que me han venido y me han dicho: Eduardo, ayúdanos a reflexionar sobre lo que ellos llaman el abismo generacional, ¿no? Y yo hablo con expertos que me dicen: I don't know. No es verdad que exista este abismo entre generaciones, abismo mental. Y otras me dicen: claro que es verdad, o sea, es que no se entienden para nada. ¿Cuál es? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Se ha ocurrido algo nuevo? Yo creo que la generación de jóvenes que es joven ahora, sí, tiene una cuestión muy importante que es totalmente distinta de lo que había en la generación de sus padres. Por ejemplo, voy a hablar sobre todo de los jóvenes de las clases trabajadoras. Hasta la generación de los padres de esos jóvenes, uno podría tomar como cierto que que había trabajo. Que encontraría un trabajo. Que encontraría un trabajo en fábrica o en alguna cosa, pero que si vivía en la ciudad le daría trabajo y se podría inserir en una cultura de trabajo en la ciudad y construir su identidad como trabajador, que era lo que daría un cierto inserción social y también una medida de dignidad. La idea de que soy un trabajador, puedo educar a mis hijos, les puedo mandar a la escuela. Había una perspectiva de futuro. Ahora eso ya no pasa. Yo no sé lo que va a pasar y yo creo que una de las atracciones de hacer investigación antropológica, que es lo que hago, sí, es intentar escuchar en la vida cotidiana dónde están los cambios y para dónde están yendo las cosas, pero ya no sé lo que va a pasar en 50 años. A lo mejor yo intento descubrir lo que está pasando ahora.